les enviamos saludos. Quiero ir a la enseñanza, quiero enseñar, diga conmigo, lo primero y lo mejor es para mi Dios. ¿Para quién debe serlo? ¿Quién debe ser el primero en nuestra vida? ¿Para quién debe de ser lo mejor? ¿Lo sabemos? La pregunta del millón, ¿lo practicamos? Entonces vamos a aprender algunas cosas ya las sabemos, porque yo las he enseñado y otras usted ya las sabe, y vamos a aprender cómo nosotros podemos poner en práctica esto. Una de las cosas más difíciles para nosotros como personas y sobre todo los cristianos es practicar lo que sabemos. No tenemos problemas en aprender, es más, sabemos mucho. Donde tenemos cierta dificultad es donde practicamos lo que sabemos. Ahí es donde tenemos cierta dificultad, pero a partir de este día lo vamos a practicar. Amén. Ok, el primer mandamiento que Dios establece en su palabra es amarlo a Él por sobre todas las cosas. Amén. Lo vamos a ver. Eso lo escribió en Éxodo, pero también en el Nuevo Testamento está escrito Mateo 22, versículo 36 al 38. Repito, Mateo 22, 36 al 38. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, Jesús es una respuesta, le están preguntando a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante, el primero de todos y el más importante? Repítalo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38, ¿qué dice? Este es el primero y grande mandamiento. Es decir, el primero no es amarnos a nosotros, ni amar a nuestro prójimo. ¿Por qué le digo eso? Porque normalmente nosotros estamos, como dicen por allá, por la costa norte, nosotros somos medios atravesados, por querer decir que somos medios brutos, ¿eh? Bien atravesado. Dice. Yo no entendía cuando escuchaba a la gente decir que eso era atravesado, y es que era medio lelo, medio zorailo. Entonces, nosotros tenemos, el segundo lo tenemos en primero, y el primero lo tenemos después, y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque este es el primero y grande mandamiento. Pero el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dentro del prójimo está la esposa, los hijos, el marido, la suegra, el suegro, la tía, el primo. Entonces nosotros normalmente establecemos el segundo como primero y el primero como segundo o más allá. ¿Me entendieron? Entonces, para Jesús, ¿quién era primero? El Padre. Para Jesús, el primero en su vida, el primero era el Padre. Por eso Él dice, este es el primer y gran mandamiento. Entonces lo vemos nosotros en Jesús enseñándolo y sobre todo viviéndolo. Jesús no solo lo enseñó, sino que lo vivió. Lo demostró a través de su vida que Él amaba al Padre. ¿Me están escuchando? Entonces, el más alto nivel de amor y adoración es la obediencia. Levante su mano derecha al cielo conmigo y diga, el más alto nivel de amor y adoración es la obediencia. Es decir, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, Dios dice, yo te creo cuando tú me obedeces, no cuando tú me lo dices. No sé si me escuchó. Lo voy a repetir. Cuando nosotros le decimos a Dios que lo amamos, Dios dice, no te creo cuando me lo dices, te creo cuando lo haces, me lo demuestra. ¿Sí me entendieron? Entonces, vamos a ver lo que Jesús enseña, lo vamos a leer en dos traducciones. Lo vamos a leer primero en la traducción tradicional, San Juan capítulo 14, versículo 15. San Juan 14, 15. Vamos a leer lo que dice acá. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nueva versión internacional, ¿qué dice? La nueva versión internacional dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. En otras palabras, obedecer es amar.
No sé si me escuchó. Porque Jesús dice, si ustedes me aman, obedecerán ¿el qué? Mis mandamientos, su palabra. O sea, a Dios no lo impresiona que alguien le diga, te amo Dios, te amo Padre, te amo Jesús, te amo Espíritu Santo, te amo, te amo, te amo. Si sus acciones no lo muestran. Entonces, cuando alguien dice que ama, obedece. Entonces, por eso es que es el nivel más alto. La obediencia es el nivel más alto de amor y de adoración. Nosotros pensamos que cuando nosotros cantamos canciones y levantamos nuestras manos, nos arrodillamos, nos postramos, aplaudimos, nosotros pensamos que esa es la única manera de demostrar amor y de demostrar la adoración que tenemos por nuestro Dios. Y no es así. La palabra de Dios, Jesús lo establece y está tan claro que dice ahí, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, la obediencia es amor, la obediencia es adoración. Entonces, cuando caminamos en obediencia, ¿qué estamos haciendo entonces? Demostrándole a Dios nuestro amor y nuestra adoración para Él. No sé si me entienden. Sería para Dios en algún momento muy aburrido que solo cantemos. Y que solo cuando lo cantemos le estamos mostrando a Él amor y le estamos mostrando a Él adoración. No es así. O sea, nosotros hemos malentendido que lo que Dios está demandando de nosotros es obediencia. No tanto, no es malo tener el conocimiento, saberse la palabra, no es malo servir, pero yo le decía la otra vez al liderazgo que muchas veces nosotros servimos o trabajamos para alguien, pero no quiere decir que lo amamos. Porque ¿cuántos empleados hay que no pasan a su jefe? Pero trabajan, pero sirven. Entonces, no pensemos que cuando servimos a Dios, amamos a Dios. No, no es cierto. No siempre es así. ¿Están acá? Entonces, el Señor establece, Jesús enseña que el primer y gran mandamiento es amar a Dios. ¿Verdad que así dice? Entonces, y acá dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, dígale al que está a su lado, el más alto nivel de amor y de adoración es obedecer a Dios y su palabra. ¿Me entendió? En la Biblia yo estuve buscando a alguien de quien Dios diga que esa persona era el primer amor, que era que cuando tenía algo le daba lo mejor a Dios, y busqué desde Adán y terminé hasta el libro de Apocalipsis y no encontré otro hombre de quien Dios diga que era un hombre que nosotros decimos David era un hombre conforme al corazón de Dios y nos quedamos ahí. Y es cierto, Dios dice en su palabra que David era un hombre conforme a su corazón. Pero más adelante dice cuál es la razón por la cual David tenía el corazón del Señor. ¿Están aquí o no están aquí ustedes? Vamos a leer qué dice Hechos capítulo 13, versículo 22. La única persona en la tierra que Dios da testimonio que tiene su corazón es este hombre. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí. ¿Qué dice? Dígalo. Varón conforme a mi corazón. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. He hallado en David un varón conforme a mi corazón, y ahí nos quedamos. Pero miren lo que dice. ¿Qué fue lo que hizo David? Para que Dios dijera y da testimonio Dios de que este hombre tiene su corazón. El secreto está aquí. ¿Quién hará todo lo que yo quiero?
O sea, mírenme acá todos. ¿A cuánto les gustaría que Dios diga, hija o fulana de tal o fulano de tal, tiene un corazón conforme al mío? ¿A cuánto les gustaría, de verdad? Ok, no lo podemos hacer si no somos obedientes. La virtud más grande en el rey David era su obediencia. La gente piensa y agarra a David y lo asocia solamente. Él escribió los salmos, 150 salmos y otras cosas más. Y wow, qué poderoso. Y nosotros normalmente tenemos en nuestra mente o en nuestro corazón la revelación de que David pasaba cantando con una arpita. Y que David andaba con las ovejas y ahí andaba la arpita. Y que David subía al monte y ahí andaba la arpita. O sea, nosotros asumimos, si me pueden prestar la guitarra, la guitarra es ahí, yo no puedo tocar guitarra, pero ahorita me voy a echar una rola. O sea, todos asumen, imagínense que este no es un arpa, ¿verdad? Pero usted se va a meter al rollo que es un arpa. Yo me voy a meter al rollo, usted también métase conmigo. Entonces todos asumen que David le andaba dando de comer a las ovejas y ponía por allá el arpa y les daba de comer. Y estaba con el cayado. Con un cayado andaba en una mano y con la otra mano andaba el arpa. O sea, todo el mundo asume que David eso era. Y llegaba donde llegaba y entonces decía, le voy a cantar una rola al Señor. Y se echaba una rola ahí. O sea, todo el mundo tiene esa revelación. Todo el mundo, o sea, había una reunión y David andaba con arpita. Iba a comer y David andaba con arpita. Todo el mundo relaciona eso a David. No es cierto. No es cierto. David no siempre andaba el arpa. Lo que andaba era un corazón obediente. No sé si me entendieron. Entonces, nosotros pensamos que David era así como eso, de esos religiosos, sobre todo los que están aprendiendo, y cuando están enamorados, son unos Romeos calentándole la oreja a Julieta. Son como esos gallos giros que son como que tienen así como mi voz toda desafinada y toda la cosa, pero ellos le cantan a la novia. Entonces todo el mundo relaciona a David así. O sea, con una mano el cayado y con la otra el arpa. No es cierto, no es así. Gracias, hijo. Entonces, la palabra de Dios habla que la virtud más grande de David es la obediencia. Dios no dice, he hallado en David un hombre que me va a cantar todas las canciones que nunca nadie me ha cantado. ¿Verdad que no dice así? No dice, David, un hombre conforme a mi corazón, quien pasará solo cantándome y danzando. ¿Verdad que no dice eso? Entonces, la virtud más grande de David no era cantar, no era danzar, aunque lo hacía. ¿Me están entendiendo? O sea, no le estoy diciendo que David no danzaba o que David no cantaba, no. Pero no, todos nosotros tenemos esa como su primera habilidad y esa es la revelación que la mayor parte de los cristianos tenemos. Porque algunas veces nos conviene. La virtud más grande, Dios dice, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Es decir, alguien que tiene un corazón conforme al de Dios, no un buen corazón, porque él no dijo David tiene un buen corazón. Él dijo, él tiene un corazón conforme a mi corazón. ¿Sí me entendió? Y entonces él dice, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Es decir, alguien que quiere tener un corazón como el del Señor, como el de nuestro Dios, debe de ser alguien que hace todo lo que Dios le pide que haga. Aunque su razonamiento, aunque su lógica, su análisis no lo capte, no lo entienda y no pueda asimilar lo que quizás Dios le está pidiendo. ¿Me están entendiendo o no? ¿Qué más dice Dios? Porque Dios es el que está testificando aquí de David. ¿Qué más dice Dios de David? Amós capítulo 9, versículo 11. La Biblia habla del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo que es ahí donde estaba el arca del pacto, donde estaban las 2 tablas de la ley, donde estaba el maná, donde estaba la vara de Aarón, donde estaba todo eso y
todo aquello donde estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, ese es el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Pero también la Biblia habla, y aquí me llama la atención lo que dice el profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de ¿quién dice? No dice el de Moisés, ¿verdad? Dice el tabernáculo caído de David. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como ¿cómo dice? Como en el tiempo pasado, versículo 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones dice Jehová que ha hecho esto, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en aquel en el que Ara alcanzará al segador. Pongan atención. En aquel en el que Ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Versículo 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán vino de ellas y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Versículo siguiente. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. ¿Qué está hablando Dios en el Antiguo Testamento? Está hablando al profeta Amós, le da la revelación de que él va a restaurar el tabernáculo caído de David. No dice el tabernáculo de caído o de Moisés, sino que habla de David. ¿Por qué de David y no de Moisés? Si el de Moisés fue primero. Vamos, díganme por qué. Es una pregunta. ¿Por qué no dice voy a restaurar el tabernáculo de Moisés? ¿Por qué sí dice el tabernáculo de David? ¿Quieren saber por qué? Porque Moisés no fue totalmente obediente. David fue totalmente obediente. Entonces, cuando Dios va a restaurar algo, restaura lo del obediente, no del que fue medio obediente. No me entendieron. Lo voy a repetir. Dios dice, yo voy a levantar el tabernáculo de David. No dice el tabernáculo de Moisés. Le doy la razón. Es porque Moisés no fue tan obediente como sí lo fue David. Entonces Dios levanta y restaura todo lo del obediente, no de lo del que fue medio obediente. ¿Me entendieron? Dígale al que está a su lado, si tú quieres que Dios te levante, si tú quieres que Dios restaure tu casa, tendrás que ser obediente, no medio obediente. ¿Me entendió? Entonces, ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento lo que dice Hechos, capítulo 15, versículo 16. Hechos 15, 16 dice, después de esto, ojo, pon atención, después de esto volveré, diga conmigo, Él volverá. Su presencia volverá. Vamos, dígalo. Hay muchos que están dormidos. Y reedificaré. ¿El qué dice? Vamos, dígalo fuerte. Están como dormidos los líderes, despiértense. Sobre todo los líderes. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Para qué? Y repararé sus ruinas. Y vuelve a hablar y dice, lo volveré a levantar. 17. ¿Para qué Dios hace eso? Para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Y qué más? Y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Voy a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Por qué el tabernáculo caído de David y no el tabernáculo de Moisés? Porque David fue total y absolutamente obediente a todo lo que Dios le pedía. David lo hacía. ¿Me entendió?
¿Por qué Dios lo restaura? Porque David es el único hombre en la Biblia que habla, Dios da testimonio de que tenía su corazón. Entonces, David era el único hombre en la tierra que ha tenido a Dios en primer lugar y le ha dado a Dios lo mejor. Entonces Dios dice, déjenme el 16. Entonces Dios dice, restauraré, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Y la gente dice, wow, la alabanza, la adoración. Wow, el cántico nuevo. Todo eso es parte, pero no es la prioridad de la que Dios está hablando. No sé si me entienden. O sea, normalmente cuando se ha enseñado esto, se ha dicho, wow, es la alabanza, es la adoración, es la danza, es el uso de los instrumentos. ¿Por qué le voy a decir esto? En el tabernáculo de Moisés no se ejecutaban instrumentos. Es decir, en el tabernáculo de Moisés no se establece que había danza, que había trompetas, que habían címbalos, que habían instrumentos musicales. No sé si están aquí. Pero David, a pesar de estar en el Antiguo Testamento, David fue un tipo con un espíritu, con un corazón que estaba adelantado a toda su generación, a toda gente de su generación. No sé si me entendieron. Es decir, este hombre tenía a Dios entronado en primer lugar, y cuando había que dar todo lo mejor para Dios, Él lo daba, Él se despojaba, Él lo hacía. Dios le decía, David, ve y pelea con los amalecitas. David agarraba la espada y decía, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Con quién? O sea, era un tipo que siempre estaba dispuesto para obedecer. Siempre estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le pidiera. Por eso le leí lo que dice Hechos 13:22, que dijo Dios, David, quien hará todo lo que yo quiera, todo lo que yo le pida. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que Dios originalmente está queriendo restaurar? ¿Qué es lo que Dios está queriendo levantar? ¿Qué es lo que Dios está queriendo reedificar? ¿Qué es lo que Dios está queriendo reparar? La obediencia en el corazón nuestro. Porque una vez que Dios restaure la obediencia en una persona, esa persona va a hacer todo lo que Dios le pida. Va a ir donde Dios lo mande, va a hablar lo que Dios le diga que hable. ¿Sí me entendieron? Entonces, es lo que nosotros vemos. David, un hombre, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Luego dice Amós, el profeta Amós dijo, Dios va a levantar, Dios va a restaurar el tabernáculo de David. Y aquí nosotros vemos en el Nuevo Testamento nuevamente la profecía de Amós siendo anunciada. ¿Cuál profecía? Esta. Fue profetizado cientos de años antes de Amós. O sea, esta profecía la vemos nosotros aquí, que es donde ya Dios envía al Espíritu Santo para restaurar el tabernáculo caído de David. No sé si me entendieron. Otra virtud más, otra característica más. La palabra de Dios dice que la gente veía a Jesús y la gente le decía esto: Jesús, hijo ¿de quién dice? De Saúl. Vamos, díganlo hasta la... ¿Hijo de quiénes decían? ¿Por qué no hijo de Abraham, que era el padre de la fe? ¿Por qué no le decían el hijo de Moisés, si Moisés fue un conquistador, un liberador? ¿Por qué sí de David? Romanos capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice? Acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según su carne. ¿Qué nosotros vemos acá? Cuando Dios tuvo que buscar un linaje
para que en la carne el Hijo de Dios pudiera nacer, se buscó del linaje de David. No sé si me entienden. ¿Por qué entonces Jesús, tanto por naturaleza o por su linaje, nosotros vemos una gran virtud y mucha similitud entre David y entre Jesús? Y vemos una similitud en el carácter en ellos. A ver quién me la dice. Su obediencia. Dios no podía traer de un linaje de un hombre rebelde a su hijo. Cuando él tuvo que buscar en la tierra un linaje de obediencia, se fue al linaje de David. No sé si me entendieron. Por eso le digo, tanto por naturaleza humana, terrenal, como por naturaleza divina, Jesús tenía la naturaleza del Padre, obediente. Y si necesitaba en la tierra un linaje carnal, natural, terrenal, se buscó uno, el de David. Entonces Jesús era la obediencia perfecta. No sé si me entendieron. Ya era la obediencia perfecta. Es como cuando a usted le dicen, a usted lo ven y la gente no sabe ni su apellido, tal vez conoce su nombre, o hay veces que ni su nombre. Le voy a poner un ejemplo. Usted mira a alguien medio blanco, medio chele, y a usted le dice, ¿verdad que usted es de Santa Bárbara? ¿Sí o no? Entonces la gente ve su color, sus rasgos, y no van a ver a un trigueño o a alguien de piel oscura y le van a decir, ¿verdad que usted es un alemán? Aunque ahora como han llegado los africanos a Alemania, entonces ya hay, pero son nacidos ahí, pero no son sus raíces ahí. No sé si me entendió. Entonces, la naturaleza de Jesús era 100% obediencia. ¿Por qué? Porque David, de ahí venía el linaje de Jesús, un linaje de obediencia. ¿Qué hizo David para demostrarle a Dios que era el primero en su vida? ¿Qué era lo que hizo? Vamos a ver Salmos. Número 1, ¿qué fue lo que hizo? Había una pasión por estar en la casa del Señor. Salmos 84:10. Porque Dios no solo dice, David quien hablará todo lo que yo diga, sino quien hará todo lo que yo quiero. Hay una diferencia. Usted puede mandar un mensajero y el mensajero da la orden, pero no hace las cosas. Mientras que David era que lo que hablaba, lo hacía, lo demostraba. No sé si me entendieron. Entonces, vemos acá Salmos 84:10 que dice, porque mejor es un día en tus atrios. ¿Qué dice? Que 1000 fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Acá nosotros vemos cristianos que dicen que aman a Dios, pero que no se congregan. ¿Usted les creería? ¿Usted cree que Dios les cree? ¿No les cree? No, qué silencio. Ese silencio dice mucho. O sea, hay gente que está en las casas y dicen, yo amo a Dios, pero no se congregan. ¿Usted cree que Dios les cree? No les cree. Porque el que tiene amor por Dios lo demuestra cuando se congrega. Tiene una pasión por estar en la casa del Señor. Y no me venga usted con, es que ahí David no está hablando de la casa, está hablando de la presencia. ¿Cómo? Lea. No está hablando de la presencia. Está hablando de la casa del Señor. Porque mejor es un día donde los atrios. ¿Qué eran los atrios? Donde estaba el tabernáculo. Era afuera, eran los parqueos, es como el parqueo acá. Entonces David decía, yo prefiero estar en el parqueo que estar fuera. Prefiero estar en la puerta. Escogería antes
estar a la puerta de la casa de mi Dios. No está hablando de la presencia, está hablando del templo, está hablando de la casa, está hablando de algo físico. No me venga con ese cuento usted, que le interpreta que es la presencia. No me venga con ese cuento espíritu flautico, religioso, que lo acomodan los haraganes, los cristianos haraganes. Está hablando de la casa del Señor. Está hablando de los atrios, de la puerta del templo, del tabernáculo. ¿Sí me entendió? Entonces, Él está diciendo, tengo una pasión, yo amo a mi Dios. Por eso se congregaba, anhelaba estar en la casa de su Dios, de su Padre Dios. Hoy la gente, uno no necesita congregarse. Yo acá en mi casa los veo. Este tipo de personas, estos no van a ir al cielo. Estos Dios les va a traer el cielo a la casa. Porque son tan espirituales que no necesitan congregarse. Entonces ellos no necesitan ir al cielo. El Padre dice, no hombre, esta gente es una raza especial. ¿Y estos cómo van a venir al cielo? Estos son muy santos, estos son muy perfectos. Estos no necesitan un edificio para congregarse. Estos manes yo les mando el cielo a la tierra y un pedazo de cielo especial. La Biblia dice, no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Y sabe qué es lo que está queriendo decir en el original? No deje de congregarse como habitualmente lo hacen los que no aman a Dios. Entonces no me venga a mí con esa paja barata que usted ama a Dios y no se congrega. Ni usted se la cree. Ay, pastor, eso en va la palabra paja es paja. Es el zacate sin vida. Eso es paja. Por eso la palabra paja no es mala. Es zacate seco. No es mala. Pero como usted es tan religioso que para usted todo es malo, menos dejarse congregar. Entonces él anhelaba estar en la casa del Señor. Dígale que está a su lado. Si tú no anhelas congregarte, mijo, está a su lamba, está jule. Número 2. Amaba más los mandamientos que estaban por encima de las enseñanzas de su padre, de las culturas de su pueblo y las tradiciones de su padre y de su pueblo. No sé si me entendió. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos cristianos que aman más las enseñanzas de su papito, de su mamita, que aman más las enseñanzas de hombres y no las de Dios. Pastor, ¿dónde dice eso? Ahora se lo digo. ¿Dónde dice eso? Búsquenmelo. Marcos 7, 6. El Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? ¿Está hablando de qué, pastor? Ahí está. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios. ¿El qué dice? De la Señora, I love you, te amo, Padre. Tú eres el amor de mi vida, el otro sábado voy a la iglesia, Padre. Es que tengo que ir a un fin de novenario. Es que hoy es el día de los muertos. Yo tengo que ir y no puedo ir a servir a la iglesia. Es que hoy es el día de San Miguel Arcángel y no puedo yo hacerlo. ¿Por qué no puede ser? Es que mi mamá me enseñó. Es que mi papá me enseñó. Es que la cultura, la educación al tipo. Mira lo que dice, leamos el versículo 7. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. O sea, le voy a poner un ejemplo. Espero no nadie se ofenda. Dígale que está a su lado antes de cualquier cosa. Al que le caiga el guante, que se la aguante. Hermano, si le pica, mire, sin pena, dígale en confianza. Estamos en familia. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Jesús? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que Jesús está hablando? Pasaba esto.
Dicen los fariseos, le pusieron la comida a los apóstoles. Dice, y voy, estos manos que no se lavan las manos, estos cochinos del diablo. A nosotros nos enseñaron, mi mamá y mi papá me enseñaron a lavarme las manos con agua y jabón y con gel antibacterial por cualquier cosa. Y Jesús les dice, hipócritas que son ustedes. Bien dice Isaías, bien escribió Isaías de ustedes, que de labios me honran, pero su corazón está lejos. ¿Qué es lo que está hablando? Que hay muchos mandamientos de hombre en las iglesias. Y nosotros estamos más respetando mandamientos de hombres que los mandamientos del Señor. Y estamos agarrando los mandamientos de hombres como doctrina. Dice, es que el Señor enseña esto, dígame dónde. Y yo le creo. Enseñan un montón de cosas. Pero a David no le importaba lo que su mamá, lo que su papá, lo que su familia le había enseñado. Él amaba a Dios por sobre todas las cosas. Dígale al que está a su lado, David amaba a Dios por sobre todas las cosas. Salmos 119, versículos 56 y 57. Salmos 119, 56 y 57. Lo vamos a leer nuevamente en dos traducciones, la tradicional y la nueva versión internacional. Estas bendiciones tuve por guardar tus mandamientos. Mírenme acá. Estas bendiciones tuve por guardar el que dice los mandamientos de mi papá. El que dice tus mandamientos. Leamos el siguiente versículo. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Nueva versión internacional. Pone la otra traducción. Lo que a mí me corresponde es obedecer tus preceptos. 57. Mi herencia eres tú, Señor. Prometo obedecer tus palabras. ¿A quién le interesaba? ¿Le interesaba a él cumplir la palabra de quién? ¿Los mandamientos de quién? ¿Las enseñanzas de quién? Bueno, alguien que ama a Dios se complace en obedecer los mandamientos de Dios. O sea, cuando alguien esté enamorado y ama a alguien, el suegro le dice, ¿y usted cuándo piensa casarse con esta muchachita? Suegro, no, cuando usted diga. Suegro, usted ponga la fecha, usted diga el día y usted diga sapo que este brinca. No sé si me entendió. ¿Por qué está dispuesto a obedecer? Porque ama. Cuando alguien ama, no cuesta obedecer. Cuando alguien ama, es imposible no obedecer. No sé si me entendieron. O sea, el amor se refleja cuando alguien obedece. Y David, cuando aún le tocó enfrentarse a gigantes, él tenía la convicción en su corazón que si moría en esa batalla o en la que fuera, él amaba a Dios y él estaba seguro de su Dios y de su salvación. No sé si me está entendiendo. ¿Por qué la mayor parte de los cristianos no somos atrevidos? ¿Por qué la mayor parte de cristianos no hacemos las cosas? Míreme acá. ¿Por qué la mayor parte de los cristianos nos cuesta obedecer? Le voy a decir por qué. Porque nos falta amor a Dios. Es para que se despierte. Esos efectos especiales los estamos usando para despertar a los dormidos. Son efectos especiales para despertar a los dormidos. ¿Me entendió? O sea, si la palabra de Dios dice, ser santo porque yo soy santo. Papito, ¿cómo me va a costar a mí ser santo si yo te amo? Y aparece aquel cuero, caderas, trasero, pecho, cintura y toda la onda. 90, 60, 90. Y aparece aquel man con el six pack, los brazos así. Músculos en las cejas, músculos acá, músculos. Todos lados músculos. Si usted ama a Dios, usted puede ver el producto, pero no cambiar el producto por Dios.
No sé si me entendió. ¿Usted cree que yo entiendo si yo soy carne igual que usted? Y no vamos a negar los hombres que son hombres. Hay veces que vemos hombres pero no sabemos, ¿verdad? Hoy no se sabe. Alguien dijo que detrás de una barba tupida y fuerte, así como que no. Pero bueno, vamos a creer que todos somos hombres los que estamos aquí. No me va a decir usted que usted es hombre, pelo en pecho, hueso colorado, lomo plateado, nalgas caídas. No me va a decir usted que si usted mira una muchacha ahí, cinturita, una modelito, no me va a decir usted que no le va a traer ver. No sean hipócritas. Los hombres que están aquí no me digan, ay, no, reprendo al diablo. No, podemos ver. Pues si usted no va a andar como aquella película de Sandra Bullock, a ciegas. Ay, es que yo soy bien santo, pastor, entonces yo me pongo así una cosa, un turbante, una cosa así. No, estamos en el mundo. Pero no importa, cuando amamos a Dios, los mandamientos no son gravosos. Dice, el mismo David dice, Señor, dice, tus mandamientos no son gravosos. ¿Qué le estaba diciendo? Dios, te amo tanto que nada de lo que tú me pides es imposible. No sé si me entendió. O sea, nada de lo que Dios le pedía a David, para David tenía más peso que el amor que él tenía. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a esta generación? Es amor. Si de hecho la misma palabra de Dios dice que cuando aquellos días, los días estos difíciles, donde hay las tentaciones, la persecución, la difamación, la crítica, el anticristo, esto y lo otro, todo eso cumpliéndose, dice, el amor de muchos se enfriará. Pero el suyo y el mío tiene que estar ardiendo. Y cuando a usted Dios le dice, sé santo. Cuando Dios le dice a usted, sé santo porque yo soy santo. ¿Sabe qué es lo que Jesús está queriendo decir? Yo amé tanto a mi Padre que pude guardarme en santidad. Ahora tú que estás en la tierra, tú que estás aquí, guardarte para tu Padre, siempre y cuando que tú lo ames. No sé si me entendieron. Entonces es donde nosotros vemos que el amor todo lo puede. No sé si me entendió. El apóstol Pablo dice, el amor todo lo puede. Pero eso solo lo usamos a la novia. Amor, no importa que mi suegro no me quiera, vamos a superar esta prueba. Porque el amor todo lo puede. No está hablando de ese amor carnal, chuletón. Está hablando del amor de Dios. Cuando tú amas a Dios, mire, es que de verdad que Dios necesita hacernos volver a su amor. La iglesia primitiva, los primeros santos, los primeros cristianos, esos manes, esos tipos decían, el Señor les decía, ve a predicar a Antioquia y te vas a encontrar allí, te van a perseguir, te van a matar, te van a azotar. Y decían, no importa, Señor, eso no es nada. No sé si me entendió. Hoy la gente le robaron a la vecina. ¿Y qué pasó, vecina? Me robaron las gallinas. Y ahora usted que no tiene gallinas, esa es la excusa para no venir a la iglesia. Pues no sé si me entiende. Entonces, la gente hoy tiene temor a que, ay, me pueden violar. Y por dentro con fogaje, con calentura, orando e intercediendo para que salga un violador en el camino. Pues sí, pero es que usted acepta que la violen, pero a su manera. Sí, pues sí, porque hay un montón que están buscando marido. No es una violación diferente. Pero no vienes a orar porque te pueden violar. ¿Cómo es eso? Es una doble moral, porque esta generación está con doble moral. ¿Cómo así, pastor? Donde cualquier babosada nos intimida. David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque él estaba seguro. Él dice, yo amo a Dios y Él me ama. Él me librará de la peste destructora. Él me librará del lazo del cazador.
Saeta que huele de día no me toca, ni toca mi casa. Porque estamos llenos de miedos y de inseguridades, porque falta amor. Una persona apasionada por Dios. David decía, lo enviaba a la guerra en medio del desierto, en una oscuridad. No habían ni luciérnagas. Y decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Usted cree que era de día que estaba hablando eso? Estaba en una oscuridad. Estaba pasando el peligro. Hoy los cristianos medio oímos al gato que anda embramado. Ay, las tres divinas personas. Sí, falta de amor, falta de convicción. El apóstol Juan dice, porque el perfecto amor echa fuera el temor. No sé si me entendió. Donde el que ha recibido la revelación del amor no es castigado, no es torturado por nada. No sé si me entienden. O sea, el perfecto amor de Dios echa fuera toda inseguridad, echa fuera todo miedo. No sé si me entendieron. Y Pablo lo resume y nos revienta la cabeza todo. Pablo dice iglesia, si ya el Padre nos dio a Jesús, lo más poderoso, lo más hermoso, lo más caro, lo imposible que diera, lo dio, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces el rey David tenía esa convicción. Tenía esa convicción de amor. Amaba a Dios locamente. Locamente amaba a Dios. Era un adicto. Era un tipo que pasaba tomado de las túnicas. Era un tipo que pasaba tomado de las sandalias, de los pies de Jesús. Pasaba tomado de los pies de Dios. Ahí estaba. Ese era el lugar de amor para él. Ese era el lugar de seguridad para él. ¿Por qué? Porque una persona que ama es una persona que ora. Salmo 63:1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Ese tipo es el único lugar, por decir, él mismo lo dice, él mismo lo escribe. En tu presencia hay plenitud de vida. Hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Ay, que mire que me duele el pie aquí. Si entras a la presencia, Él te sana. Si oramos, te va a sanar. O sea, es que cuando entramos a la presencia de Dios es como entrar al mar. ¿Cómo así, pastor? Si alguien dice, yo entré al mar y no se mojó, no entró. Estuvo en arena, estuvo en la playa, pero no adentro en el agua. No sé si me entendieron. Cuando usted entra a la presencia de Dios, es imposible. Es imposible que su amor no invada tu corazón. Es imposible que el amor de Dios no invada, no tome tu corazón y te libere de todo temor, te libere de toda fobia, te libere de toda inseguridad que tienes. ¿Me está entendiendo? O sea, es ese amor el que él hablaba. ¿Dónde lo encontró? De madrugada, buscando. Dice, te buscaré. Te buscaré. David usa, porque como él era un pastor de ovejas, para él buscar algo no era un problema. No sé si me entendieron. O sea, David, se le perdían el rebaño, se le perdían 2, 3 ovejas, una o las que fueran, y ese tipo las buscaba hasta que las hallaba. Entonces él dice, de madrugada, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Por qué lo busca? Mi alma tiene sed. Quien no busca no tiene sed. Quien no busca no tiene hambre, no anhela. Quien no ama no busca el amor de su vida.
No lo busca, no le importa dónde está. 2 minutos y no haya que hacer. 2 minutos y ya no tiene que decir. Levantarse de madrugada para el que no ama es demasiado pedirle. Pero levantarse o quedarse de madrugada para el que ama no se compara con nada cuando ama de verdad. No sé si me entendieron. El tabernáculo caído de David es obediencia. El tabernáculo caído de David no es solo aleluya. Es bueno, pasemos, danzamos, es bueno. El tabernáculo caído de David es obedecer. Y esa obediencia te hace uno con Dios. Te une a Dios. Te hace uno en Él. Y es ese amor. ¿Qué más es el tabernáculo caído de David? La restauración de la oración de la madrugada. Ese es el tabernáculo caído de David. Que los que aman a Dios, que los que están apasionados por Dios, no habrá problema de orar a la hora que sea. No sé si me entendieron. Cuando yo era novio con la pastora, el tiempo que nosotros fuimos novios, nosotros únicamente nos mirábamos en los domingos, algunos ratos, o cuando salíamos de la iglesia que yo le iba a dejar, que le iba a encaminar a su casa o le iba a dejar a su casa. Y cuando de repente ya trabajaba en una escuela, en una aldea como a 1 hora de Ciguatepeque. Y cuando a mí ella me decía, me mandaba un texto o me llamaba y me decía, ¿cree que me puede venir a traer? ¿Usted cree que yo me enojaba? No puedo. Busca a ver quién te puede ir a traer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y era 1 hora de Ciguatepeque. Pero como yo la amaba y la amo, no me importa donde tenga que ir con tal encuentro. A la hora que sea, en el lugar que sea, en medio del peligro, en medio del frío, en medio del calor. Nada me impide que yo pueda buscarla. Te buscaré. Te buscaré. Usted manda a alguien que no tiene hambre y no tiene sed a buscar comida y no la busca. Pero cuando tiene sed, cuando tiene agua, cuando tiene hambre, busca hasta que usted no lo mande a buscar. Madrugada buscaré. Dios mío, Dios mío, eres tú. En madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua.